pero me gustaría comenzar con una oración. ¿Está Amén. bien? Muy bien. Amén. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias una vez más por este tiempo, este espacio que tú provees para nosotros, en el cual, oh Dios, podemos reunirnos por este medio para poder estudiar tu bendita palabra, tu eterno consejo, Señor. Nos acercamos, Padre Santo, siempre a tu palabra con humildad, con reverencia, sabiendo que ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Padre Santo, que ella nos muestra el camino por el cual debemos andar, Señor. Que debemos ser mucho más que oidores, debemos ser hacedores. Por lo tanto, te pedimos ojos para ver, oídos para escuchar y siempre ese corazón bien dispuesto a obedecer tu palabra. Así que una vez más, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Pues oramos, Padre Santo, creyendo que tu palabra edifica a tu pueblo, a tu iglesia, pero también creyendo, Señor, y orando para que la misma pueda seguir, continuar siendo usada como instrumento para proclamar el mensaje que ha de llevar todavía a hombres y mujeres al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Que a Él sea entonces toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues me pidió que tocara el capítulo 11 de Hebreos. Voy a entrar, pero por lo general siempre hago un pequeño contexto, a veces no es pequeño, pero esta vez espero poder hacer algo pequeño y entrar al capítulo 11, porque es necesario para poder entender por qué se habla allí por qué el elemento de la fe, de la certeza, de la convicción, del testimonio de la fe, de la perseverancia de la fe, es tan importante, porque esa fe está arraigada al entendimiento y porque son llamados los hermanos a través de esta carta a permanecer en esa esperanza a la que habían sido llamados. Yo no sé cuántas veces he tenido la oportunidad de leer la carta a los hebreos. Lo he hecho en estos días después que me habló. Me he estado sacando tiempo para leerla, la he leído ya varias veces. Y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención y que creo que es sumamente importante cada vez que la leo es que no creo que haya ningún otro libro en todo el Nuevo Testamento que contenga una explicación tan detallada de lo que es el pasaje antiguo testamentario posiblemente más citado y más importante mesiánico del Antiguo Testamento, y me refiero al Salmo 110. El Salmo 110 es mencionado en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 3, el versículo 13, en el capítulo 5, versículo 6, en el capítulo 6, versículo 20, en el capítulo 7, versículos 17 y 21, en el capítulo 8, en el versículo 21, en el capítulo 10, en los versículos 12 al 13, en el capítulo 12, en el versículo 2, o sea que hay unas 9 referencias o alusiones al Salmo 110. Podríamos decir que en un sentido la carta a los hebreos pretende establecer, mostrar cómo este salmo mesiánico, una vez más, el Salmo 110 tiene cumplimiento en la persona de Jesucristo. Ese salmo presenta claramente un momento en el que hay un anuncio donde el Padre o Jehová habla con Adón o con Adonai, con el Señor, lo que a los judíos les pareció una conversación entre David y su hijo, y no era una conversación entre David y el hijo, era una conversación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y si luego tienen la oportunidad de leer el Salmo 110 y estudiarlo, es un salmo que presenta claramente el momento en el que el Hijo se va a sentar en el trono, se va a tomar el reino, y es un salmo sumamente escatológico donde se apresta ese rey a hacer juicio. Pero ese rey no solamente es rey, ese rey ha sido proclamado su mensaje, y ese rey también es sacerdote, algo que es totalmente inusual en el Antiguo Testamento, puesto que el ministerio del rey
del sacerdote y del profeta eran ministerios totalmente separados. El rey no podía ser sacerdote, el sacerdote no era rey. Por poner solo un ejemplo, tenemos al rey Usías, que siendo rey pretende y cree que él mismo puede entrar al templo y quemar incienso. Pues siendo rey le pareció que esa prerrogativa él la podía llevar a cabo, y la escritura dice que salió leproso y murió sus últimos días como leproso. Sin embargo, este salmo va el autor de la carta, que en mi caso particular, por varias razones que no voy a entrar en detalle, entiendo que es el apóstol Pablo. Hay discusión sobre quién es, ¿verdad?, el autor de los Hebreos. Va a exponer cómo todo este salmo se cumple en la persona de Jesucristo. Es un salmo que está asociado a los postreros días. Por eso es que cuando comenzamos Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, inmediatamente se establece una secuencia, un Dios que ha venido hablando, una revelación que se ha dado progresiva. Por ejemplo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Desde que inicia esta carta y a través de todo el contenido de la carta, los que la han leído, y si no, le invito a que lo hagan con calma, van a ver que es una carta que tiene un sinnúmero de advertencias a no claudicar, a mantenerse en la fe, a evaluar el corazón y ver si realmente habían creído al Señor. Y si habían creído, entonces a ser perseverantes, a mantenerse firme, a no fluctuar, que es lo que vamos a ver por qué se mencionan estos hombres de la fe como testimonio de la obra de Dios y lo que se espera de los hombres de Dios en cada eh, época, independientemente de las circunstancias que estén viviendo. Pues ya llegaremos al capítulo 11 y veremos que unos vivieron circunstancias muy difíciles y otros tuvieron algunos momentos de gloria, pero el elemento común dentro del capítulo 11 es la obra de Dios o la fe, aquello que habían creído, aquello que los hacía, por lo que caminaban, la razón, aquello que le daba fundamento, sustancia a su vida, propósito. Sí que tenemos este rey en los postreros días, que también es sacerdote, que se apresta a hacer juicio, porque si leen el Salmo 110, un salmo donde él se apresta a hacer juicio, donde el mismo Padre dice: siéntate hasta que ponga tus enemigos, hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Y entonces ese capítulo 1 muestra la grandeza, ¿verdad?, obviamente de Jesucristo por encima de los ángeles. Entramos entonces al capítulo 2 y vemos el propósito de la encarnación de ese Señor, o sea, que ese Hijo de Dios, o ese Señor, ese Adón, eh, se encarna. Vemos el por qué se encarna. Hebreos capítulo 2 dice que Él viene a salvar a los hijos que Dios le dio, y como ellos participaron de sangre y carne, Él también participó de sangre y carne, y era necesario, obviamente, para que pudiese venir a hacer la obra de expiación. Como rey, este sacerdote, tiene una obra mucho más gloriosa como profeta que Moisés en el capítulo 3, porque aunque Moisés había sido colocado sobre la casa de Dios en aquel momento, que era el pueblo, este realmente está por encima de la casa. En el capítulo 3, o sea, su obra es mucho más gloriosa. De hecho, él es el cumplimiento del profeta que Moisés mismo había señalado en el capítulo 18 que el pueblo escucharía. O sea que en Jesús se cumplen los tres ministerios: Él es rey, Él es sacerdote y Él es profeta. E inmediatamente del capítulo 3 al capítulo 4 se nos empieza a advertir, aunque desde el inicio de la carta, que examinaran sus corazones, puesto que debían ver cómo el pueblo que había salido de Egipto no entró a la tierra prometida. Y no entraron porque, dice la escritura, tenían un corazón incrédulo, a causa, dice, de la incredulidad. El capítulo 3, versículo 12 dice: tenían un corazón malo de incredulidad. Y
Se nos habla de ese reposo, de ese lugar donde iban a poder hallar descanso, que para ellos sería en aquel momento la tierra prometida, pero en el capítulo 4 ese lugar de reposo que representa la salvación, representa realmente la obra de Cristo, es Cristo mismo. Y ya ahí se nos empieza a mostrar la necesidad de que permanecieran para poder disfrutar de ese reposo, o sea, de esa tierra prometida, que en este caso es Jesucristo. Se nos claramente se empieza a establecer que el que ha creído y ha entrado ya ha reposado de sus obras como Dios ha reposado de sus obras desde el inicio de la creación. Eh, el capítulo 5, desde el 4 al 5, entonces vemos esa transición de que podemos confiar en la obra, no solo de este profeta que guía al pueblo hacia el reposo, sino de este sacerdote o sumo sacerdote que representa para algunos o es Melquisedec en el Antiguo Testamento, eh, que viene a ser una obra gloriosa, claramente establecida en el Antiguo Testamento, y es la obra del nuevo pacto. En otras palabras, viene a cumplir aquello que el tabernáculo y todo lo que se hacía en la ley era sombra, era representativo de aquello que debía cumplirse en la persona de Jesucristo. Y en la transición del 5 al 6 se nos muestra que es una obra tan segura, eh, que, que realmente no hay por qué dudar de la misma, porque los que han entrado ya han reposado, y ese descanso, ese reposo, esa obra está basada en el decreto de Dios o en el juramento que Dios mismo hizo. Y no solamente en ese juramento, cuando le dice a Abraham que él iba a bendecir en la simiente muchas familias de la tierra, sino que ese pacto, ese juramento también estaba confirmado, atado, sellado con la sangre preciosa de Jesucristo. O sea, que este sacerdote entra al templo, al verdadero templo, y el verdadero templo en hebreo es directamente al cielo, a la presencia de Dios, entrando al lugar santísimo que ningún hombre podía entrar, y que el templo abajo mostraba que mientras el velo estuviese, ningún hombre realmente podía entrar. O sea, la obra no se había completado, todavía había algo que debía ser hecho. Pero entonces se nos dice que ahora podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia. ¿Por qué? Porque el velo del templo fue rasgado y ahora los creyentes pueden ir directamente a la presencia de Dios. Para aquellos que pudieran poner en duda el ministerio sacerdotal de Cristo en términos de su obra en la cruz, de su muerte como el Cordero inmolado, pasa a establecer en el capítulo 7 cómo Abraham rindió tributos y dio los diezmos a Melquisedec, y cómo Jesús realmente viene a ser ese Melquisedec, eh, que viene a cumplir una obra mucho más gloriosa. De hecho, no es que es mucho más gloriosa, es que viene a cumplir realmente el plan eterno de Dios trazado desde la eternidad. O sea, Dios nunca ha operado en un plan B, siempre ha habido un plan A, pero ese plan A o eso que Dios iba a hacer, iba a ser logrado, iba a ser concretado en un momento determinado de la historia de la humanidad, y mientras tanto se proveyó a través de la escritura, a través del templo, a través de la ley, todo el andamiaje, todo el conocimiento, para poder entender nosotros la complejidad de esa obra de Cristo, nuestra pecaminosidad, nuestra incapacidad de poder satisfacer la justicia de Dios, la santidad de Dios, entre muchos aspectos. Así que ya desde el capítulo 7 en adelante, el tema es que este sumo sacerdote ha cumplido el nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto también es un tema sumamente central en la epístola, en la carta a los hebreos. Y me parece lamentable que, siendo una carta que una y otra vez claramente señala que Jesús cumplió el nuevo pacto, y ese nuevo pacto tiene que ver específicamente con esas promesas
que se hicieron posterior a la destrucción del reino del norte y luego de la desolación del reino del sur, anterior, en la desolación y posterior, donde claramente los profetas señalan que el pueblo requiere directamente de la intervención de Dios para no volver a ser juzgado. Y claramente se establece que la única forma o manera en que un remanente podía ser salvo era si Dios mismo intervenía, y es lo que los profetas comienzan a decir, que bueno, va a venir el Mesías, y relacionan este Mesías con la promesa a David, porque todo está relacionado, y la promesa a David está relacionada con la simiente en la cual serían benditas todas las familias en Génesis capítulo 12, que a la vez está ligado a la primera promesa de redención en Génesis capítulo 3, porque él es el hijo de la simiente de la mujer que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Y así entonces llegamos a los capítulos 8, 9 y 10, donde claramente se establece que todo el sistema de sacrificios y ordenanzas en el Antiguo Testamento caudicarían. O sea, que la propia ley dio testimonio y dejó constancia que todo aquello era provisional y que Moisés lo sabía de antemano. Pues aún el autor de Hebreos dice que cuando Moisés se le revela o se le muestra lo que debía construir, Moisés sabía de antemano que aquel templo sería un templo parcial. ¿Por qué? Porque el verdadero templo, como dice el libro de Hebreos, donde tendría que entrar Dios el Hijo para mediar la hora de la salvación, no era un templo físico, sino era en la misma presencia de Dios en el cielo. En la transición entonces al capítulo 10, el autor entonces intensifica el que habiendo Jesucristo cumplido el nuevo pacto por la sangre, con su sangre preciosa, eterna, entonces lo único que pueden esperar aquellos que no creen es juicio. Y no juicio meramente porque el que no cree ya está bajo condenación o va a ser juzgado, sino ese juicio que estaba asociado a los postreros días, porque el antiguo pacto, si hay algo que se hace claro en esta carta, pero hay que tomarse el tiempo para verlo con calma, es que algo va a ocurrir. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 8, hay una parte que dice, la tierra que produce espinos y abrojos está próxima a ser maldecida. Entonces, cuando está hablando en términos de aquellos que luego de haber recibido la palabra una y otra vez, no dan muestra de arrepentimiento y de fe, no queda otra cosa que, bueno, eh, que juicio. Luego en el capítulo 7, en el versículo 12, dice que cambiado el sacerdocio es necesario que haya también un cambio de ley. O sea que si Jesús es el nuevo sacerdote o es el cumplimiento del ministerio sacerdotal que traería realmente la expiación, entonces la ley también debía cambiar. Y esto no se debe entender como que la ley en términos completos de las disposiciones, en términos de lo que es ético, moral, lo que es bueno, que es correcto, queda abrogado, sino nuevamente la ley en términos del sistema de sacrificios y ordenanzas para poder nosotros o en aquel momento el pueblo poder estar bien delante de Dios, aunque de manera temporal, pues cada año y cada día tenían que llevar a cabo sacrificios, y el mismo libro no recuerda que el hecho de que se estuviesen haciendo continuamente sacrificios claramente evidenciaba que el problema del pecado no había sido resuelto, sino que de manera parcial, pues aquellos sacrificios eran un medio de gracia temporal que cubrían el pecado del pueblo, pero no lo quitaban. Luego en el capítulo 8, en el versículo 13, habla de que lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el cambio que se está anunciando en la carta a los hebreos? El cambio que se está anunciando es el juicio de cierre del antiguo pacto hacia la transición del nuevo pacto. Todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero gran parte de los cristianos reconocen que en la obra de Jesucristo, en la obra en la cruz y dentro de la carta a los hebreos, Jesús cumple el nuevo pacto. Sin embargo, lo que pocos entienden o no han considerado, y se ve claro en la epístola, en la carta a los hebreos, es que no puede haber un cierre del antiguo pacto sin que los juicios y las maldiciones
que estaban atados al pacto viniesen. De hecho, eh, antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, esa tierra prometida que representaba proféticamente el reposo, que está en Hebreos 3 al 4, a Moisés se le dijo que el pueblo llegaría a un momento dado en que colmarían la copa de la ira de Dios y Dios vendría contra ellos en juicio. Y eso es el famoso cántico profético de Moisés, que el contexto inicia en el capítulo 31 y abarca todo el capítulo 32 de Deuteronomio. Algunos no han visto la conexión que hay, lo vamos a ver ahora con el capítulo 10 hacia el 11, entre ese cántico profético y lo que se va a anunciar, y porque esta transición es que se acercaba el juicio. Deuteronomios capítulo 31 finaliza diciendo el juicio o hablando del juicio que iba a ocurrir en los postreros días. O sea, es, y la carta de Hebreo inicia hablando que estaban en los postreros días. Así que lo que está por viejo envejece, está próximo a desaparecer. ¿Qué era lo que estaba próximo a desaparecer? Bueno, pues el templo. El templo seguía fungiendo, o sea, se seguían llevando a cabo sacrificios en el templo. Sin embargo, ya el templo no era necesario. Pero hay un periodo, si se quiere ver, esto no lo establece el libro hebreo, esto es un paralelismo que yo noto, me puedo equivocar en este punto, pero según el pueblo sale de Egipto hacia la tierra prometida y hay 40 años en esa transición, de la misma forma y manera, Jesús estableció una transición hasta el momento del juicio para poder entrar completamente en el nuevo pacto. Y en esa transición se establece también un periodo aproximadamente de una generación, y una generación son exactamente que 40 años. Por eso la carta a los hebreos conecta la historia del pueblo de la salida de Egipto hacia la entrada a Canaán, estableciéndola como ese lugar de reposo, y la asocia con Jesucristo. Él ha muerto, él ha cumplido el pacto, hay un periodo de transición, están en camino hacia el cierre completo del antiguo pacto y el inicio completo del nuevo pacto, porque aunque el nuevo pacto inicia claramente y se sostiene con la muerte expiatoria de Jesucristo, no es menos cierto que lo que se da es eh, por eso es que la Biblia tiene varias parábolas con relación a la boda, porque los pactos están asociados con un estado marital, como Dios entrando en matrimonio con el pueblo. Y lo que se concreta con la muerte y en aquel momento dado es lo que se llama el tiempo de desposorio. Pero, pero la fecha de donde la boda se consuma, como se aparece en el libro de Apocalipsis, sería en las cercanías del mismo juicio. Por eso es que cuando uno estudia el libro de Apocalipsis, va a notar que las bodas no aparecen sino hasta el capítulo 19. O sea, las bodas están, el capítulo 19 abre con una alabanza, hay gozo porque la gran ramera, la gran ciudad ha sido destruida, ha sido juzgada, pero a la vez el relato del juicio contra la gran ciudad está asociado al momento de las bodas del Cordero en Apocalipsis 19, que es lo que vemos en diferentes parábolas, que cuando llegase el juicio también anunciaba las bodas. Por poner un ejemplo, para que puedan verlo, por ejemplo, en Mateo capítulo 22 está la parábola de las fiestas de boda y ahí pueden verlo. La parábola de la fiesta de las bodas se ha anunciado de antemano, el pueblo ha escuchado que Dios viene a cumplir el nuevo pacto, por eso se habla de una boda, porque el pacto es un pacto marital. Sin embargo, cuando ya se va a llegar el momento de la fiesta, de la formalidad, de que el esposo viniese a tomar la esposa y que se concluyese ese pacto, el pueblo comienza a poner excusas para no asistir a la fiesta, y la escritura dice que el padre de familia se va a enojar y va a mandar a destruir la ciudad. Pero mientras manda a destruir la ciudad,
continúa anunciando que hay espacio y que salgan y que entren, y luego vemos que por un lado manda a incendiar la ciudad, pero por el otro lado entonces hay otras personas que van a entrar a la fiesta de boda, o sea que el juicio y esa boda van de la mano. Bueno, adelanto porque no me quiero quedar ahí, pero quiero que vayan viendo diferentes pasajes que uno no les presta atención. Luego de decir que lo que está viejo envejece en Hebreos 8:13 y está próximo a desaparecer, y es el templo, en el capítulo 9, en el versículo 10, dice, habla del tiempo en que las cosas iban a ser reformadas. Dice hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, que está hablando de que viene un cambio, porque es el cambio totalmente que trae el nuevo pacto cuando finalmente el antiguo pacto traiga los juicios y maldiciones por violación. Luego en ese mismo capítulo 9, en el versículo 26, si uno presta atención, habla del evento que va a ocurrir y le dice, habla de la consumación de los siglos. Hebreos 9:26. Observe que no habla de un evento de cierre como algo que iba a suceder después de mucho tiempo, sino viene en la transición hablando de que algo va a suceder y está ligado a un cambio, algo que se puso viejo, que va a desaparecer, algo que inicia, es el momento en que las cosas van a ser reformadas, se cumple en la consumación de los siglos o en los postreros días en el capítulo 1. En ese capítulo 9, versículo 28, indica que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que esperan en él. O sea, ok, de hecho es el único pasaje en todo el Nuevo Testamento literalmente que aparece al menos esa palabra segunda vez, porque por lo general se habla de la venida y no se establece, no hay una diferenciación. Por eso a veces algunos preguntan, y lo entiendo, ¿cuándo podemos entender que el pasaje se refiere a la venida, o los pasajes se refieren a la venida del Hijo del Hombre, entiéndase el juicio contra Jerusalén, y que otros pasajes se refieren realmente a la segunda venida de Jesucristo y el juicio de las naciones? Luego entramos en ese capítulo 10 y ya para entrar básicamente al 11, y aquí sí hay muchos detalles todavía, aquí se incrementa. En el capítulo 10, versículo 9, observen que dice, quita lo primero para establecer lo último, esto último. O sea, ¿qué es lo que debe ser quitado una vez más? Para establecer lo último, el nuevo pacto completamente. Dice que como Jesús es el Señor que se sienta en el trono, porque eso se establece del capítulo 1, que ya Él se ha sentado, no es que se va a sentar, Él está sentado. En el capítulo 10, versículo 13 dice que viene a juzgar a sus enemigos. Sus enemigos, eso es parte del Salmo 110. Siéntate a mi derecha hasta que pongamos a tus enemigos por estrado de tus pies. En el capítulo, en ese mismo capítulo 10, en el versículo 25, dice que el juicio se acerca. ¿Qué juicio se acerca? No lo coloca como algo que falta mucho tiempo, sino que claramente se establece aquel día se acerca al final del versículo 25. ¿Qué día se acerca? El día del juicio, porque el Salmo 110 no solamente está ligado al cumplimiento del nuevo pacto, porque Jesús, luego de haber cumplido su rol como sacerdote, como el Melquisedec, se ha sentado en el trono para establecer el reino, para llevar a cabo, ¿verdad?, el periodo del reino, sino que el juicio primario vendría, o el primer juicio vendría contra el propio pueblo de Judá. Luego en el versículo 30 podemos ver a quién se va a juzgar. En el versículo 30 dice, pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor, y observen lo que dice, el Señor juzgará a su pueblo. No dice al mundo, Dios va a juzgar a su pueblo. ¿Por qué? Porque el cierre del antiguo pacto traería los juicios y las maldiciones sobre el pueblo rebelde, de la misma manera en que Jesús lo anunció una y otra vez.
De hecho, con toda honestidad, Jesús habló en la última semana, si cualquiera hace el estudio, habló más del juicio que vendría que de su propia resurrección. Mira lo que estoy diciendo. Si ustedes miran, por ejemplo, en Mateo, toman Mateo y empiezan Mateo en el capítulo 21, desde la entrada triunfal en adelante, Jesús estuvo anunciando todo el tiempo su juicio, el juicio que vendría contra la ciudad de Jerusalén, iniciando en la entrada triunfal, que lo primero que se evidencia allí es que él es el cumplimiento de aquel que vendría cabalgando en el pollino, el cumplimiento de la profecía de Zacarías capítulo 9, que está ligada al desentendimiento o a la no comprensión o al rechazo del pueblo de Israel, que traería su destrucción, como claramente se establece en el final del capítulo 13 de Zacarías y el principio del capítulo 14, el pueblo sería juzgado. Ese versículo 30 del capítulo 10, ustedes pueden ver que hace referencia a Deuteronomio 32. Hace de referencia a Deuteronomio 32 porque está hablando de la venganza. Y cuando uno va, voy a ir, si pueden conmigo, a Deuteronomio capítulo 32, que es el pasaje que se está citando. Allí se ve claramente quién va a ser juzgado. Voy a leer desde el versículo 35, Deuteronomio 32, 35. Miren lo que dice, hermanos. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová, versículo 36, porque Jehová juzgará a su pueblo. O sea, Dios ya le había profetizado al pueblo, ya que estamos en Deuteronomio, para que vean por qué es importante cómo inicia Hebreos, por qué señala que eran los postreros días, porque en el capítulo 31, versículo 29, Moisés le dice a la congregación, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir, escuchen el lenguaje, que os ha de venir mal en los postreros días. Los postreros días no solamente estaban ligados a la salvación, al cumplimiento del nuevo pacto, a la obra gloriosa de Jesucristo como el Salvador de aquellos que el Padre le había dado en Hebreos capítulo 2. También está ligado al juicio y estamos acercándonos al momento de juicio. Por eso el autor de Hebreos les está advirtiendo. Dice que os ha de venir mal en los postreros días. Cuando uno tiene esto en mente y vuelve a leer Hebreos y está iniciando el capítulo 1, entonces ya no solamente uno ve, bueno, que Dios siempre ha hablado, sino que ya no va a hablar, va a actuar. Estamos llegando al momento en que el Dios, luego de haber hablado y hablado y hablado y llamado al pueblo al arrepentimiento, va a llegar el momento en que los que no se han arrepentido van a ser juzgados como fue juzgado el pueblo antes de entrar a la tierra prometida, porque no podían entrar a la tierra prometida sin fe, porque la tierra prometida representaba la salvación, el reposo, la obra de Cristo, y no hay posibilidad de entrar al reposo sin fe. Esa es la transición de Hebreos 3 a Hebreos capítulo 4. Así que el Señor vendría a juzgar a su pueblo. ¿Y cuándo? Hebreos 10:37. Hebreos 10:37. Miren lo que dice la escritura. Porque aún un poquito. Hebreos 10:37. Porque aún un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Realmente Hebreos capítulo 11 es una recapitulación con mayor detalles
de lo que ya se había mencionado en Hebreos capítulo 6, versículos 11 al 12. Miren lo que dice y van a ver cuando lo lea, Hebreos 6, 11 al 12, y la relación con el capítulo 11 y el momento profético que están viviendo. Pero deseamos, Hebreos 6, 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos como los que están en Hebreos 11, que por la fe, por el testimonio, por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, llegamos al capítulo 11. ¿De qué? ¿Cuál es el tema del capítulo 11? No lo podemos desvincular nuevamente del contexto que acabamos de ver, que le precede. Estamos en el contexto en el que se escribe, el autor estamos viviendo en los postreros días. Jesucristo ha cumplido el nuevo pacto. Él es el sumo sacerdote que ascendió a los cielos. Se ha sentado en su trono. Es salvador de los que en él confían, pero se apresta a juzgar a su pueblo. Ha llegado el momento en que el templo provisional, el templo y sus sacrificios tenían que cesar. El pueblo no iba a cesar los sacrificios porque no habían creído en el Mesías, no habían creído en Cristo. Así que parte del juicio que fue anunciado en el Antiguo Testamento era que el templo y Jerusalén serían devastadas posterior a la muerte del Mesías, como por ejemplo se anuncia en Daniel capítulo 9, en el versículo 25 se habla de la muerte del Mesías príncipe y inmediatamente en Daniel 9, 26 y 27 se habla de la gran desolación que vendría sobre la ciudad de Jerusalén y la destrucción del templo. Y esa es la venida que se apresta, que está por suceder. Y el autor le está diciendo que queda poco tiempo. Y por un lado está llamando a sus hermanos a mantenerse en la fe, lo que no había sido fácil, porque antes de entrar a ese capítulo 11, él les recuerda que ya ellos habían vivido momentos difíciles, de hecho, en el primer siglo, y todavía sigue lo siendo para un judío que abraza la fe de Jesucristo, es básicamente pues, la muerte. Si no es la muerte física, pero realmente para las familias, para los parientes, como ya no eres parte de nuestra familia. Y él le trae a memoria que ellos, a la memoria de ellos, los sufrimientos y las angustias que ellos habían experimentado en un momento dado al inicio cuando creyeron. Pero ahora se están viviendo estos tiempos que serían sumamente difíciles, asociados una vez más a la destrucción de Jerusalén, y el autor los está preparando para lo que viene. Por ejemplo, en el versículo 32 del capítulo 10 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Muchos de ellos habían perdido, habían tenido que salir en la diáspora. Sin embargo, les dice en el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, la perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y ahí es que entra el pasaje, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. O sea, esto es algo similar a lo que se le dice a los santos que están en el capítulo 6 en Apocalipsis, debajo del trono y que claman, Señor, ¿hasta cuándo no juzga a los que nos han perseguido, a los que nos han dado muerte? Ese momento llegaría, ese juicio contra la ciudad de Jerusalén.
y se les manda entonces a permanecer y a perseverar en la fe. Y la fe viene a ser el elemento importante dentro del capítulo 11 como el testimonio de, de la obra de la salvación. O sea, la perseverancia en la fe, en la carta a los hebreos como en otras epístolas, es muestra, da muestra de que ha habido salvación. O sea, en ningún lugar en la escritura se nos hace creer que porque una persona pueda confesar en un momento dado con una sola confesión, esa persona sin que se muestre evidencia, sin que haya una vida, un testimonio, una perseverancia, esa perseverancia debe estar, porque es la perseverancia la que da muestra de la verdadera fe. Por eso se menciona, si han tenido la oportunidad de leer el capítulo 11, la palabra testimonio una y otra vez en los primeros versículos. Dice, por ejemplo, en el versículo dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Y luego en el versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio. Y en el versículo 5 seguimos leyendo y al final dice, cuando está hablando de Enoc, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que la fe, que la perseverancia en la fe, que es lo que están siendo llamados en el momento en el que se encuentran, donde va a suceder el día de venganza, el día de retribución. Si buscan el día de venganza y retribución específicamente en Lucas 21, que es paralelo con Marcos capítulo 13 y con Mateo capítulo 24, el día de retribución era el día donde Jerusalén sería rodeada de los ejércitos romanos. Así se expresa en Lucas capítulo 21. Así que son llamados a una fe que no es la fe, no es una fe del sistema nervioso, no es una fe emocional, eh, no es la fe de decláralo y átalo para obtenerlo. Es una fe que está basada en la palabra de Dios, es una fe con entendimiento. Por ejemplo, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. O sea que la base de la fe es la palabra de Dios. Pero el autor y el consumador de esa fe es Cristo mismo en el libro de Hebreos. O sea, Él es el testimonio, Él es, podríamos decir, es el alfa y el omega de la fe. Entonces no es una fe ciega, es una fe basada en la palabra de Dios y en el testimonio de Cristo, que debe llevar a un creyente a certeza, o sea, a una esperanza segura. ¿Por qué? Porque hay una convicción de cosas que no se ven, pero no tenemos que verlas, porque el mero hecho de que Dios las haya hablado es la garantía de que han de ocurrir y que podemos confiar claramente que lo que Dios ha dicho eh, se ha de cumplir. Y entonces ese capítulo 11 lo que viene a presentar es diferentes ejemplos en diferentes momentos de tiempo, en diferentes circunstancias, tanto recibiendo algunos de acuerdo al testimonio, o sea, viviendo la fe, recibiendo bendiciones de Dios, como aún viviendo en la fe, pasaron también por momentos de dificultad y algunos de muerte, como claramente se establece en Hebreos 11:36 en adelante. O sea que ese capítulo 11 es un capítulo donde se trae a colación el que la fe siempre ha sido el elemento común entre todos los hijos de Dios. La fe como el don de Dios para salvación, pero es una fe perseverante, es una fe con conocimiento, pero no un conocimiento intelectual. Porque, por ejemplo, cuando él habla de ese conocimiento en el capítulo 11, cuando está hablando de la creación del mundo, dice que nosotros lo creemos porque la palabra de Dios afirma que Dios creó el mundo por su palabra. Pero eso no significa que en nuestra mente nosotros podemos y sabemos cómo fue que las palabras de Dios o cómo la palabra de Dios creó el mundo. Eh,
Pero esa fe nos lleva, tiene un elemento que no es ese elemento subjetivo que tienen otros sistemas religiosos o de filosofía, no es un elemento subjetivo de la fe, sino es un elemento que nos lleva a creer lo que la palabra de Dios dice, aun cuando las circunstancias eh, me podrían llevar a dudar, cuando mi mente no necesariamente entiende el proceso, como en el caso de Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo mostraré. No le entregaron un mapa con detalles donde qué iba a suceder en toda la travesía, en el camino. Así que Abraham tenía que confiar en Dios. Y esa es la fe que somos nosotros llamados ahora como cristianos a vivir. Ellos en aquel momento particular, pero esto no se limita a un momento particular, sino esta es la fe que debe ser vista, evidenciada en todo verdadero creyente. Una fe, nuevamente menciona algunos elementos, una fe que se fundamenta en la escritura, o sea, tiene como base la palabra de Dios, el testimonio de la obra de Cristo de principio a fin, una fe que nos da una esperanza, pero no una esperanza ciega, una palabra que nos lleva a una fe con convicción, no porque yo lo declaro, sino porque esa fe nos permite creer con certeza lo que Dios ha dicho de manera tal que podamos actuar de acuerdo a lo que Dios demanda, independientemente nuevamente de el tiempo, las circunstancias que nos toque vivir. Así que básicamente de eso se trata ese capítulo 11, donde creo que la parte más chocante para algunos puede ser el que podemos estar viviendo la fe genuina y no necesariamente eh, obtener o tener una vida placentera. Y esto es importante porque en los círculos cristianos y muchas veces en la iglesia se entiende que quien está pasando por una situación X o Y, eh, tenemos, tenemos todavía un tanto la mentalidad de los propios discípulos con el ciego de nacimiento. ¿Quién pecó, este o sus padres? O sea, tendemos a relacionar la dificultad, la muerte de alguien, una situación de crisis, no tiene trabajo, problemas económicos, con que esa persona posiblemente no está viviendo en la fe. Eso no es lo que dice la carta a los hebreos. La carta a los hebreos claramente muestra que la verdadera fe es probada y que en medio de ese caminar, en medio de esa fe, el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, va a vivir y puede esperar vivir un momento difíciles. Sin embargo, lo glorioso y trascendente en este capítulo es que la verdadera fe no es una fe que se sujeta al tiempo presente. Y ese es el problema de la iglesia de hoy. O sea, nosotros vinculamos la fe o vemos la fe, está asociada al aquí y a la hora. Si no sucede aquí, es como que pues no es fe o algo está pasando, mi fe no me está funcionando. Pero la fe que estamos viendo en el capítulo 11 es una fe que tiene toda su confianza en el autor y en el consumador, como se establece luego al principio del capítulo 12, que es obviamente Jesucristo, y donde el creyente continúa aferrado a pesar de las situaciones que pueda vivir, porque su confianza está en una patria celestial, en una herencia, como Pedro diría, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos eh, para nosotros, para los santos. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículos 15 al 16 recogen muy bien lo que estamos diciendo cuando allí se dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria.
Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, eh, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así que el capítulo 11 es un llamado, más allá de los detalles y que querramos buscar, el capítulo 11 es un llamado a la perseverancia de la fe. Y específicamente dentro del contexto de la carta, en un momento de transición donde lo que se había establecido antiguamente iba a ser quitado. Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Pero eso no iba a desaparecer sin el juicio. Ese templo donde ellos continuaban sacrificando animales iba a desaparecer. Y el hecho de que ellos estuviesen sacrificando animales era claramente una señal de que no habían entendido la obra de Cristo como el sumo sacerdote. Y más que eso, en muchos casos, mostraba, como el autor de Hebreos dice y señala en el capítulo 3, ese corazón malo de incredulidad que no permitió al pueblo en el Antiguo Testamento, luego de salir de Egipto, como ya hablamos, para poder entrar en la tierra prometida. Y aquí sucedería lo mismo. El pueblo que no creyese sería duramente juzgado. Dios mismo vendría en juicio. Sería el día de retribución, el día de venganza sobre su pueblo. Sin embargo, independientemente de los eventos que se suscitasen, de las circunstancias que iban a acontecer, el pueblo de Dios podía estar confiado y debía permanecer firmes y constantes, como dice ese himno antiguo, eh, sin temor alguno que el Señor nos ve. Debían permanecer firmes y no claudicar. Y de hecho, aunque el autor los amoneste, aquí termino para preguntas o lo que haya, él mismo dentro de la carta les dice que él cree o él entiende que la mayoría de ellos no son de los que iban a ir para atrás, pero claramente pues, eso nadie lo sabe, ningún pastor sabe ni tiene constancia. Por eso cuando hablamos de manera general, como cuando uno lee la escritura, eh, se hacen ciertos señalamientos, porque en una congregación uno no sabe totalmente quiénes realmente han sido salvos realmente y quiénes no lo son. Y por eso el pastor continúa haciendo este tipo de llamado. Y también cuando, como el autor de Hebreos, cuando ve situaciones o circunstancias que podían dar paso a entender que, que hay algunos que todavía no han entrado en el verdadero reposo, o sea, no habían entendido quién era Cristo y la suficiencia de su obra gloriosa, que no era secundaria, no era un plan B, siempre fue el primer plan. Y lamentablemente ellos habían tomado algo que era una sombra y se habían casado con la sombra y habían malinterpretado la sombra mientras rechazaban al verdadero, que era Jesucristo. Así que básicamente, pastor, eso sería, no creo que sea, por lo menos en este momento no voy a entrar versículo por versículo, sino verlo en el contexto del capítulo 11 y recapitulo nuevamente de la importancia de mantenernos firmes. Tenemos muchas razones para mantenernos firmes, y principalmente la razón de mantenernos firmes es que ello trae gloria a Dios, que ello da testimonio de que hemos sido salvos. Así que dudas, preguntas, algo que quieran compartir, comentar, alguna duda, alguna, no sé, pregunta o algo que aclarar. Muchas gracias, hermano mío, por la exposición. Eh,
Mientras alguno de mis hermanos piensa alguna pregunta, o si ya tiene una, me gustaría consultarle al respecto de qué piensa de aquellos que dicen que la fe Sí, es algo que nace del hombre. sí. Eh, No, la fe no nace del hombre y no puede nacer del hombre por una sencilla razón. Yo creo que una de las doctrinas que gran parte de la iglesia en sentido general no entiende es la doctrina de la caída. O sea, y ¿por qué digo? Porque es que está ligada al no entendimiento. La Biblia es clara que el hombre en su estado carnal, natural, como se lee en Primera de Corintios 2:14, no entiende las cosas que son del Espíritu. Y si no entiende las cosas del Espíritu, ¿cómo realmente puede creer? ¿Cómo puede venir a la fe? Porque la fe no es algo subjetivo, es objetivo. Pero eso objetivo, eso que, es, eso que cree, eso que abraza, eh, es la palabra de Dios. Pero esa fe en la palabra de Dios viene como consecuencia de la obra de la regeneración, de eso que ocurre en el corazón. Por eso es que Efesios le llama un don. Es un don. Es un don que es producto de ese nuevo corazón con nuevos afectos. Es lo que Jesús le señaló, por ejemplo, a sus discípulos en la primera parábola de las 7 parábolas dentro de Mateo capítulo 3, en la parábola del sembrador, cuando los discípulos le van a preguntar, maestro, pero ¿por qué ahora todo el tiempo estás hablando por parábola? Y le dice, bueno, pero es que a, a ellos no les he dado conocer los misterios del reino, pero ustedes sí. Y entonces claramente se establece que para poder creer, para poder venir a la fe, para que esa palabra haya cabida, para que ese terreno pueda recibir la palabra de Dios, algo debe ocurrir. Entonces esa fe no es de nuestra voluntad. O sea, no es una fe en términos de que nosotros podemos comprender con nuestra mente todo y por eso podemos abrazar las cosas. Si fuera así, el autor de Hebreos no habría dicho básicamente en el versículo 3, no hubiera traído a colación la historia de la creación. O sea, realmente nosotros lo aceptamos porque la Biblia lo dice y yo no tengo ninguna duda con eso ni ningún problema, que el mundo fue creado por la palabra de Dios. Pero a muchas personas se les podría hacer muy difícil entender, oiga, pero ¿cómo es que de la nada surgió el mundo? Y ellos necesitan traer algún elemento o hablar de alguna filosofía o algo que establezca que, no sé, que a lo mejor había algún elemento, que la materia era eterna, que algo existía y que de eso que existía se crearon las demás cosas, pero se le hace muy difícil que meramente Dios hablara y que el mundo viniese a ser como es, solo con palabras. Entonces, esa fe nos capacita, según Hebreos capítulo 11, versículo 3, para aceptar, para creer lo que la palabra de Dios dice, a pesar de que nosotros no, no entendemos la complejidad de lo que hay detrás o cómo sucedió, cómo se da. Solo lo tomamos y lo creemos porque, bueno, pues Dios es Dios y claro, pues Él puede crear y eso es parte de su naturaleza, de sus atributos, pero lo podemos explicar si el punto es que si requiriera de nuestra humanidad, de nuestro proceso racional y de entender las cosas, lo rechazaríamos, que es lo que Pablo, por ejemplo, trae a 1 Corintios capítulo 1 y 2, que el hombre en su estado natural, antes de llegar ahí, les dice, es que el problema es que los griegos buscan sabiduría, pero chocan con la cruz porque, y los judíos buscan señales, y no les parece que Cristo haya sido la señal y el profeta y el Mesías realmente enviado por Dios. O sea que claramente en ese capítulo, por ejemplo, en 1 Corintios, se está claramente estableciendo que lo que el Evangelio plantea a la mente humana, a la mente común, tanto para el pueblo judío como para los gentiles, era algo irracional, algo que era difícil de creer. Entonces, ¿cómo decir que entonces el hombre realmente puede venir y abrazar la fe? Eh, Nosotros hablamos del nuevo nacimiento en términos del nuevo pacto y de ser regenerado, pero ¿cómo podemos explicar la regeneración? O sea, esto es como cuando un hombre y una mujer se unen en una sola carne y se da el proceso de la concepción, están juntos. En ese momento ellos ni tienen constancia de lo que está pasando. Es posteriormente que van a empezar a ver
la mujer va a empezar a ver unos cambios y unas cosas que van a suceder y la va a llevar a entender que algo ocurrió en algún momento particular. De la misma manera, nosotros estamos conscientes de que algo pasó porque se ve la evidencia de la obra de Dios. Pero poder explicarlo, por eso es que Nicodemo decía, para traer otro ejemplo de que el hombre actual no puede entender, ¿de qué me habla Jesús? ¿Puedo entrar? ¿Acaso puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre y volver a nacer? O sea, la Biblia claramente da muestra de que el hombre en su plano normal y natural no puede venir a la fe, y la razón por la que no puede venir a la fe es porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero claramente la escritura dice que para que el hombre oyendo la palabra de Dios pueda venir a la fe, algo debe ocurrir en el corazón. De hecho, Pablo lo explica en Romanos, porque precisamente en Romanos capítulo 10, que se usa ese versículo muchas veces para evangelizar, Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero Pablo pasa a decir, bueno, si la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿por qué entonces el pueblo de Israel no ha creído? ¿Que es que no han oído? O sea, el problema de Israel es que alguien no les ha comunicado que el evangelio ha tenido cumplimiento, que las profecías han tenido cumplimiento en Cristo. Dice, no. Dice, lo que ha sucedido es que están bajo juicio de Dios. Así termina el capítulo 10 de Romanos, están bajo juicio de Dios. Y de hecho señala exactamente Hebreo. Señala Deuteronomio, capítulo 32, donde dice que en los postreros días el pueblo rechazaría las rocas, no creería en el Mesías, y ya que ellos le habían provocado a ira, él los provocaría a ira, dando paso o apertura a que los gentiles creyeran el evangelio que ellos mismos estaban rechazando. Y luego termina el capítulo 10 citando Isaías 65, versículo 1 y versículo 2, diciendo, todo el tiempo le hablé a un pueblo que es contradictor, duro. Sin embargo, luego dice, los que no esperaban en mí comenzaron a creer, comienzan a creer, y está hablando de los gentiles. Así que sin la intervención de Dios no hay salvación. Yo creo que eso es claro, que la gente no lo puede ver porque no estudia la escritura, pero las cosas de la fe tienen base en la palabra de Dios, o sea, la base de nuestra fe es lo que la escritura dice, pero esa fe está testificada principalmente, obviamente, y completa en la obra de Jesucristo, pero que la voluntad por sí sola, que nuestra mente carnal, racional pueda aceptar y abrazar con confianza la palabra de Dios, no, eso no es bíblico. Quienes enseñan eso no han leído con toda honestidad su Biblia. Yo entiendo también, pastor, que lo que sucede en muchas ocasiones es que dependiendo qué versículo las personas quieran en un momento particular por conveniencia resaltar, podrían probar un punto o el otro. Pasa muchas veces. Cuando hacemos el ejercicio real y honesto de analogía de la fe, que conlleva, por ejemplo, si estamos estudiando un tema específico, ver todo el consejo de Dios, dónde se toca ese tema y estudiarlo con detenimiento, hasta ver cómo podemos reconciliar las aparentes contradicciones. O sea, porque en un momento dado parece que se dice algo que luego en otro momento dado, pues claramente se aclara que no es de esa manera, no puede ser de esa manera. Entonces, algunas personas, por ejemplo, pueden tomar algún pasaje del Antiguo Testamento donde Dios le dice al pueblo que si ustedes se convirtieran, si ustedes vinieran a mí, yo les salvaría. Y entonces ellos tomar ese pasaje aislado del resto del contenido de la escritura y ve ahí lo dice. Dios claramente le está hablando al pueblo que ellos pueden venir a la fe, que lo que ellos necesitan es arrepentirse y hacerlo. Pero, pero es que esa misma escritura en otro momento dado decir que la razón por la que ellos no pueden recibir esa misma palabra o ese mismo mensaje es porque su corazón está engrosado, porque ese corazón no quiere, no puede acercarse a Dios. Así que es como todo, o sea, Sí. dependiendo dónde la gente, qué pasajes tomen y a qué le quieran dar color o no, pues bueno, uno puede hablar hasta extraterrestres en la Biblia, ¿no?
Yo puedo decir que, bueno, en Ezequiel capítulo 1 y 2 la gloria de Dios es un platillo volador, la Merkabah es una nave, tiene forma circular y tiene un sinnúmero de ojos, podría ser las luces que tiene. Y uno podría decir que la Biblia habla de la reencarnación, porque, bueno, pues Jesús dijo que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. O sea, dependiendo, con la Biblia se pueden decir atrocidades. Por eso es que es tan importante que cuando se hace el proceso exegético, se tome, se considere todo el consejo de Dios y no una parte, porque podría uno estar entrando en contradicción, que es lo que sucede muy a menudo, con algo que luego está sumamente claro en otra parte de la escritura, solo que uno, pues, vamos a decir que en algunos casos por ignorancia, eh, pues no lo ha contemplado y llega uno a una conclusión falsa. Gracias, hermano. Andrés tiene una pregunta también. Adelante, Andrés. Hola hermano, Saludos. saludos nuevamente. Sí, pasa que nosotros hemos estado estudiando efectivamente Hebreos 11 y vamos en Sí, el versículo 32 y hemos estado sí, estudiando algunos de los personajes que aparecen ahí. sí. Dentro de ellos aparece Jefté, David, Barak, Sansón, Gedeón, Samuel. Y después menciona a los profetas. Entonces nos hemos dado la tarea de ver qué parte de la vida de ellos, porque son mencionados, es donde se le aplicó fe o donde el autor reconoce fe en ellos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan acertado es hacer eso, entendiendo que, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto es que Jefté juzga a los de Efraín y los mata, juzga a los mismos de su pueblo y los mata entre el camino. Y en la otra cosa también vimos que Samuel, la profecía que se le da a Jehová a Samuel cuando se le presenta la primera vez sobre Elí, tiene muchos de los conceptos que estamos viendo con el día del Señor. Por ejemplo, hablaba de que el pecado de Elí no sería quitado ni con sacrificio ni con ofrendas. Entonces, ¿qué tan bueno o qué tan certero es mi pregunta? Es hacer eso, si tiene cabida o no tiene cabida, hacer ese tipo de ejercicios. Mire, yo no creo que ninguno de los hombres que se está mencionando es para hacer un análisis, o sea, el autor de Hebreos en el capítulo 11 no pretende hacer un análisis de toda la vida de ninguno de esos hombres. De nuevo, dentro del contexto, el propósito es traer que la verdadera fe actúa y mostrar momentos particulares, porque algunos de ellos claramente se mencionan y no se dice nada de ellos, porque el propósito no es dar un listado detallado, sino presentar momentos o situaciones donde se evidencia la fe, porque la fe se tiene que evidenciar y se tiene que evidenciar en obediencia y se tiene que evidenciar en el cumplimiento de la palabra de Dios, en lo que sea. Y podría ser en un momento dado donde el juicio es merecido y se debe llevar a cabo. Y aún en ello es fe. Cuando hay un proceso disciplinario, el proceso disciplinario no está fuera del elemento de la fe. O sea, el pastor o la congregación o los ancianos, luego de ver, examinar el caso, si entienden que requiere una disciplina, lo que sea, deben orar y deben actuar de acuerdo a la escritura, y eso lo hacen con fe, creyendo que en ese proceso Dios va a tratar con ese hermano, si es un hermano, para que haya un verdadero arrepentimiento, para que en medio de ese proceso la iglesia pueda también crecer, para que Dios los pueda guiar. O sea que la fe que se muestra en el libro de Hebreos es una fe, son episodios o particularidades en momentos determinados en que se demuestra o se vive la fe, pero no es para sacar, porque todos nosotros en momentos dados, si fuera así, podríamos vivir la fe en un momento sí, en otro momento no. Y eso no significa que no somos creyentes, porque la fe está ligada a la obediencia, es lo que me refiero. O sea, la fe no es solamente algo que creemos, la fe es algo que somos llamados a vivir.
Y va a haber ocasiones en que uno puede ver una persona y pararse en un momento dado particular de la historia de un individuo y decir, mira qué bien cómo el hermano aquí se mantuvo firme. Y puede haber otro momento dado donde esa persona actuó en pecado. Y si por esa sola particularidad estaría uno juzgando la vida de esa persona, uno podría decir, ese hermano no es creyente. ¿Ves? Te lo pongo de manera sencilla. Si el caso de David que se mencionara fue el caso de su adulterio con Betsabé y la muerte de Urías, pues posiblemente ni estaría aquí porque alguien diría, pues eso no es un ejemplo a seguir. De hecho, eso es un momento dado, todo lo contrario, en que pues no estaba firme, desobedeció claramente la palabra de Dios, pero no creo honestamente, y no es que no lo puedan hacer, pero el capítulo 11 no es para sacar un perfil de cada persona en particular. Solo son ejemplos, porque ellos son llamados a vivir por la fe y lo que se les está diciendo, miren el pasado, todos nuestros hermanos han pasado por situaciones X y ellos como nosotros somos llamados a vivir la palabra de Dios, independientemente de las circunstancias. Y es solo por medio de la fe que podemos agradar a Dios, porque eso es lo que realmente se trae en Hebreos capítulo 6. Ese es el resumen de Hebreos capítulo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que hay que el galardonador de los que le buscan. O sea, eh, pero no sé si contesto o no tu pregunta, pero una vez más, no creo que el capítulo 11 se deba desligar de lo que se está tratando y el tema es los que son salvos, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, que son difíciles, no deben dejar que estas circunstancias les agobien. Por eso le dice, ni que dejen de congregarse, manténganse firmes. Y lo que se está trayendo son hermanos en la fe del pasado, para recordarles que sus situaciones personales eh, no estaban lejos de las experiencias que otros hermanos en el pasado habían vivido. Porque a veces tendemos a hacer nuestro problema como el problema más grande. Nadie nos entiende. Y el autor de Hebreo lo que está diciendo, no. Si miran el pasado, todos los creyentes han pasado por un sinnúmero de situaciones y de experiencias y muchos de ellos aún viviendo de una manera digna, ni tan siquiera tuvieron en este mundo, de este lado de la historia, una vida placentera ni de bendiciones. Algunos de ellos pasaron por situaciones muy difíciles y algunos murieron, de los cuales él va a decir, este mundo no era digno. Gracias, hermano. Ok. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Si no, yo aprovecho. Hermano, otra cosa que me parece también importante, no sé, a lo mejor, Ismael, ¿tú quieres hacer alguna consulta? No, ya, vale. Ok. El hecho este de que, con respecto a la primera pregunta que le hice, ya sabemos ya, nosotros también creemos que la fe es algo que obviamente tiene que venir de parte del Señor. Y si es así, y si está relacionado con la regeneración, con el nuevo nacimiento, entonces deberíamos entender que los que aparecen mencionados en Hebreos 11, ellos también fueron regenerados. Esa es la consulta. Esa es una muy buena observación y pregunta. Este, yo no he hecho el examen, a lo mejor esa es la razón, entiendo ahora esta pregunta, porque a lo mejor se estaba haciendo un examen particular de cada uno de ellos para poder examinar si, ¿verdad? Cada uno de los que aparecen ahí realmente dan muestra de haber creído o no. Yo la realidad es que independientemente de ello, a menos que la escritura diga que no lo fueron, yo no puedo deducir por el capítulo 11 que no lo fueron. Ya. O sea, volvemos a lo mismo. Me reitero en lo que dije. Si yo miro la vida particular en un momento
la vida de una persona, yo podría, vas a ponerlo muy sencillo, vamos a ponerlo sencillo. Si yo hubiese estado en la iglesia de los Corintios de visita el día que a lo mejor leyeron la carta de Pablo sobre por qué aquel individuo que había cometido aquel pecado específicamente con la esposa de su madre y bla, 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 no había sido corregido, yo hubiera ido pensando que aquel individuo era un descarado y lo era, que no era cristiano entre mil cosas. Pero él estaría juzgando por un momento particular, por un pecado específico, por el que iba a pasar por una disciplina, pero posteriormente Pablo dice, lo habla de él como un hermano que debía, de la misma manera en que lo habían amonestado, debían entonces restaurarlo. Entonces yo debo tener mucho cuidado con cómo yo estoy pasando juicios sobre la salvación de X o Y persona, porque Dios no nos mandó a eso. Correcto. Con toda honestidad, no es que en un momento particular no podamos amonestar a una persona que sí conocemos y sí nos consta, porque estamos hablando de lo que nos consta, no de lo que no nos consta, y a lo mejor, ¿verdad? Pues, tener que amonestar a una persona, pero yo particularmente, yo no he hecho el ejercicio de buscar cada persona que está en el capítulo 11 para ver si yo podría encontrar a través de la escritura si cada uno de ellos realmente tuvo una experiencia de salvación. Pero sí entiendo su pregunta y es válida, porque si estamos hablando que el elemento de la fe es un elemento que está en el regenerado, pues debemos entender que hubo salvación. Pero se nos olvida una parte y creo que va a ser que nos va a ayudar mucho. ¿Y cuál es? Que la Biblia habla de una fe genuina, pero también habla o se utiliza el elemento de la fe como una fe que aunque se le llama fe, no es fe genuina, por así decirlo. O sea, la Biblia claramente habla, y aquí en la carta de los Hebreos lo vamos a ver, como aquellos que aparentemente creían, pero luego se iban atrás. Entonces, esos que creían y se fueron atrás, ¿creyeron verdaderamente? Pues nosotros sabemos que no, Correcto. porque de nuevo, cuando juzgamos la escritura claramente nos muestra que hay personas que dan apariencia de piedad, que pueden dar en un momento dado apariencia de creer y que realmente no creen, ¿no? Entonces, hay solo una fe genuina que viene a la realidad y por la obra de la regeneración, pero la Biblia también habla de una fe que podríamos decir, no sé, porque es que eso es algo que por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra iglesia, yo estuve discutiendo con los hermanos cuando estábamos hablando de la Confesión Bautista de Fe de 1689, porque como en ocasiones se habla de personas que creyeron y luego no creyeron, las personas dicen, bueno, pero si creyeron y tuvieron fe, no se supone que ya eran salvos. Yo creo que esa es la razón particular por la que los reformadores eh, hablaban de la perseverancia y es una doctrina también pilar, porque la verdadera fe no es una fe eh, que solo se evidencia en un momento dado y luego se olvida y simple y sencillamente la persona se torna atrás, sino que la verdadera fe es una fe perseverante. Eso no significa que en el transcurso de la vida de un verdadero creyente no puedan haber momentos de pecado y esa persona pueda pasar por X y experiencia que podría ser hasta de rebeldía en un momento particular y Dios lo restaure. Pero no podemos decir que porque una persona en un momento dado haya alegado creer, ya yo tengo una fe genuina. Yo sé que no es tan sencillo, pero bueno, es lo que puedo decir en este momento. Yo vuelvo y les repito, no he hecho un examen de cada uno de los que están allí y, y con toda honestidad, pues, si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer. No creo que sea el propósito y no creo que haciendo el examen yo pueda como quiera llegar a una conclusión justa de si eran salvos o no, mirando, vuelvo y les digo, solo un momento particular de la vida de ellos. Claro que no creo que en el capítulo 11 los elementos que se van a traer de la fe son de cosas malas, sino que somos nosotros los que vamos luego a ir a considerar su vida y pararnos en un momento particular y luego decir, bueno, pero
aquí dice que hizo esto, pero cuando yo miro su vida ya en otro momento dado, hizo esto malo, bueno, pues es que esa es la vida de nosotros delante de Dios. Yo quisiera decir honestamente que le somos fieles a Dios todo el tiempo, en todo momento, que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Con toda honestidad, yo no creo que ningún cristiano lo haya hecho y que de este lado lo hagamos. Sí. Si eso parece para algunos algo hipócrita, yo no creo que lo es. La realidad es que estamos en un proceso de transformación y de nuevo, hay momentos de lucha y momentos de caída. Y si se juzga a una persona en ese momento dado, podría estar haciéndose un juicio equivocado. Sí, sí, yo estoy de acuerdo en eso. Mi pregunta iba más mayormente enfocada a Hebreos 11, donde se dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí se menciona una galería, varios hermanos y hermanas que aparecen ahí. Iba mayormente a esa fe que le agrada a Dios, a esa fe que alcanza buen testimonio, y entiendo que es la fe genuina. A esa fe me Claro, refería yo, ¿ya? sí, sí, A esa fe seguro. me refería. Y de hecho los que están ahí se trae porque obviamente agradaron a Dios. Y si Correcto, Dios está diciendo que correcto, agradaron a Dios, pues yo no puedo concluir algo diferente. correcto. Ya. Ok, no, impecable, me parece súper. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta antes de que concluyamos? Yo, hermano, Sandra, Sí, Adelante, hermana ajá. mía. Gusto escucharla. igualmente, hermano, Dios le bendiga. Mire, Igual. yo en realidad que la pregunta que quiero hacer es precisamente de lo que surge de la conversación que con respecto a la fe. Sí, Yo quería decir, entonces, de lo que yo estoy entendiendo, es que la fe, entonces, cuando se menciona en el capítulo 11 de Hebreos, se refiere a la fe que tuvieron en aquellas cosas, cuando se presenta en aquellos momentos de fe de estas personas. Por ejemplo, en Abraham, en todo lo que menciona ahí. O sea, hubo un momento donde ellos tuvieron fe y agradaron a Dios, que no es lo mismo, sacando conclusión yo ahora, que no es lo mismo que la fe que se nos ha sido dada en este nuevo nacimiento en Cristo. No sé si estoy bien en la conclusión que estoy sacando, pero lo que siento es como que nosotros vamos ahí a Hebreos y vemos esos momentos como un momento de fe que ellos tuvieron, que es como, si lo vemos como de alguna manera, como lo que le agrada a Dios, que en fe, que nuestra fe sea perseverante. y lo que ¿Estoy pasa es bien que el o no? elemento de la fe salvífica, obviamente, la puntualizamos o la señalamos en el momento, ¿no?, que llamamos la conversión, donde esa persona en la regeneración, Dios habilita el corazón para que al escuchar el evangelio pueda creer la palabra de Dios y responder en fe y bla, bla, bla. Pero ese es el inicio de la vida cristiana y esa fe no está desligada al proceso de la santificación. Y esa fe es una fe que aunque tiene un inicio, también tiene un transcurso, o tiene una trascendencia, o crece o disminuye con el tiempo. O sea, si es bíblica, lo único que se nos dice es que el verdadero creyente va a perseverar. Eso es lo único que se nos dice en la escritura, que aquellos que luego se fueron porque realmente no lo fueron. Pero la realidad es que no hay una contradicción entre una persona que Dios lo salva y que decimos que es salvo porque realmente ha reconocido, ha entendido que es un pecador, que Cristo es el Salvador, que Él realmente dio su vida en rescate y bla, bla, bla. Eso no contradice el que esa persona está llamada a obedecer a ese Señor que acaba de confesar. Y ese elemento de la creencia en el Evangelio no es un elemento que yo puedo desasociar, quitar de mi diario. Y en ese diario yo honro la fe o como no la honro. Y el hecho de que en un momento yo no honre la fe en el sentido de que yo pueda estar actuando contrario a la escritura, porque la fe es obediencia.
Si miran estos casos que se hablan en el capítulo 11, son casos particulares donde lo que se está estableciendo es cómo esa fe se muestra en obediencia, cómo esa fe se muestra en perseverancia, cómo esa fe es paciente porque le ha creído a Dios. Pero eso significa que todos ellos actuaron todo el tiempo de esa manera. Pues obviamente eso no se sostiene de la propia escritura. Ningún hombre en el Antiguo Testamento todo el tiempo vivió a tono, acorde, con cada paso y elemento de la palabra de Dios. Eso no existe. Cierto. No existe. Por eso es que nos arrepentimos, por eso oramos y le pedimos perdón a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que todos los días tenemos que aprender a confiar en Dios, porque nos afanamos y eso es falta de fe. Y todos los días yo tengo que aprender a levantarme y confiar en Dios. ¿Eso contradice la fe de la regeneración? No, pero es que la verdadera fe está asociada a la obediencia y está asociada a mi crecimiento en la escritura. Porque aunque yo no requiero de mucho conocimiento, nadie requiere de un conocimiento profundo y teológico para ser salvo, no es menos cierto que la Biblia dice que somos llamados a crecer en la fe. ¿Y cómo crece la fe y se desarrolla? No solamente por medio de la obediencia, sino también principalmente por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Es ese conocimiento de la palabra de Dios el que continúa obrando y trabajando en mi vida, santificando, renovando mis pensamientos para que yo pueda adorar a Dios y pueda realmente confiar en Él. En la medida en que más conozco a Dios, en esa medida más capaz soy o más consciente puedo estar de por qué debo confiar en Dios cuando mi mente, cuando mis circunstancias me podrían llevar a dudar de que Dios está. O sea, pero eso es una realidad en la vida de todos los hombres de Dios. Amén. Gracias, hermano. Seguro. Que Dios le bendiga. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. Hola, hermano, que el Señor le Seguro. bendiga. Seguro igual. Sí, mi pregunta más relacionada de qué manera podemos armonizar, por decirlo de una manera, Sí, lo que es la fe práctica, sí. con la responsabilidad del cristiano, porque muchas veces uno puede quedarse solo en el creer, ¿no? Si yo creo, ¿no? Si yo esto, pero ¿cómo armonizo yo que, porque la Biblia nos enseña que la verdadera fe es la que hace, la que obra? Eso Entonces, es ¿de qué así. manera armonizamos esto? Esa es mi pregunta. Bueno, porque la fe tiene que ver, de nuevo, la fe se fundamenta en la palabra y nosotros somos llamados a obedecer la palabra. Vuelvo a la obediencia. O sea, alguien podría hablar de la fe y no hablar de la obediencia, pero es que es totalmente atadas. Si la Biblia dice que el que no suple las necesidades de su casa, no busca trabajar para suplencia de su casa, ha negado la fe, pues yo no me puedo quedar en mi casa solo dispensando que Dios va a proveer un trabajo y no salir a buscar el trabajo y no hacer nada. Porque, bueno, pues yo estoy creyéndole a Dios que, no sé, que algo va a surgir. No, esa fe no es fe, porque esa fe no tiene ninguna base escritural que la sostenga. Por eso hablo que la fe es objetiva. Cuando digo que la fe es objetiva, es que la verdadera fe se sostiene de lo que la Biblia dice. En otras palabras, que yo no puedo llamar fe a aquello que yo no tengo un versículo para sostenerlo. Ahora, si yo tengo un pasaje para sostenerlo, entonces yo puedo, y yo no estoy en desobediencia, yo puedo creer que Dios va a obrar. Por ejemplo, pues esa persona está buscando trabajo, va a poner el mismo caso, pero el trabajo no aparece. Y esa persona pues confía en que en su momento dado Dios habrá de suplir, sea con algún hermano, sea alguna situación en lo que ese trabajo o lo que sea sucede. ¿Ve? Pero, pero, pero el creyente no puede vivir de esa fe que es, no sé, que es básicamente positivismo. O sea, los cristianos básicamente hoy les han enseñado una fe que no pasa a ser
positivismo. O sea, que es creer que las cosas me van a ir bien. Y si yo puedo creer que las cosas me van a ir bien, me van a ir bien. No acaba, si leemos el relato de Hebreos capítulo 11, puede uno estar viviendo agradando a Dios y no irle bien. No irle bien en el sentido total. Fíjate que en el capítulo 10, como él les recuerda cómo algunos de ellos habían perdido sus pertenencias. Yo entiendo la pregunta y es legítima y es una pregunta importantísima. La verdadera fe tiene que actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Y esa fe no es una fe que se queda, o sea, tiene que ser una fe obediente, tiene que ser una fe activa, tiene que ser una fe que le está creyendo a Dios, pero que hace su parte. O sea, esta es la parte que yo sé que a veces son los dos rieles de un tren, donde por un lado tenemos la soberanía y por otro tenemos nuestra responsabilidad. Y nos queremos quedar solamente en la soberanía y está bueno, pero que la soberanía no elimina mi responsabilidad. Dios es soberano y lo que Él ha decretado se va a cumplir y lo que Él ha establecido será. Y yo no tengo problemas con eso, pero yo no puedo desligar que la Biblia también plantea y señala que yo tengo una responsabilidad y tengo unas encomiendas, unos roles que yo tengo que llevar a cabo. Y yo no puedo simple y sencillamente no cumplir con ellos y decir, no, es que yo tengo fe. No, pues no tengo, no, eso no es fe, porque una fe que es contraria a la escritura, una fe que no es obediente, una fe que no actúa, eso es lo que el autor nos está diciendo, que Abraham actuó de acuerdo a lo que se le dijo. Él se le dijo, sal de tu casa y de tu parentela. Él no se quedó en la casa creyendo, sí, yo en mi mente me veo caminando, si yo estoy llegando a la tierra prometida. No, eso no es fe. Esa fe le costó, tenía que salir de su familia, pues nosotros lo vemos como algo sencillo, esa era su familia en la carne, lo que significase, sus tradiciones, su creencia, tenía que desvincularse de todo eso para salir a algo que bueno, no sabía lo que iba en el camino, lo que iba a suceder, a qué se iba a enfrentar, pero ahí vemos la fe, esa es la fe. No es solo la fe de que le crea a Dios como una cuestión mística, es que la creencia en Dios se evidencia al caminar y seguir lo que Dios dice. Y eso es lo que no hay en muchas iglesias y en muchos cristianos que hablan de fe, que solo esa fe solo es conocimiento en su mente, palabrerías y cosas que ellos tienen, pero no se traduce a acción y a un estilo de vida que corresponda con que realmente yo le estoy creyendo a Dios. Es presunción de fe, no es fe. Es, pre, es presumir de algo que no tenemos. Es una fe presunciosa, no real. Sería una buena manera, creo que decir. Claro, porque hay muchos que pueden decir, yo tengo fe que el Señor va a cambiarme o va a quitarme este pecado, pero en realidad ahí la responsabilidad cae sobre la persona, sobre el humano, de realmente entender lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, Sí, totalmente de acuerdo. como conclusión, lo que podríamos decir que cuando una vida o nuestra vida no está siendo armónica, digamos, entre lo que es nuestra fe y nuestra vivencia, es meramente por desconocimiento de la palabra. No necesariamente implica desconocimiento. Hay personas que O que la lamentablemente ignoramos. Claro, sabiendo lo que deben hacer no lo hacen. claro. Porque yo no sé si podríamos decir que siempre de esa manera categóricamente. Pueden haber personas que no estén actuando por desconocimiento, ¿no? En un área específica, pero no sé, puedo decir yo como pastor que las personas que yo veo y en mi experiencia pastoral, muchos no obedecen porque, no por ignorante, sino porque algo en un momento particular ha cautivado su corazón, su mente o por otras razones. Este, de nuevo, porque es que esa fe que viene como un don de Dios en la salvación es una fe que va a ser puesta a prueba a través de nuestra vida y de nuestro peregrinaje.
Entonces es parte de mi responsabilidad estudiar la palabra de Dios, fortalecer mi fe de acuerdo a la palabra de Dios, o sea, que mis creencias, que mis convicciones vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Es mi responsabilidad obedecer esa palabra de Dios, confiando, claro está, que si Dios dice que yo haga algo, ahí hay un propósito, pero me corresponde a mí tomar la acción. El problema es que ahí vivimos un cristianismo donde solo quiere declarar, confesar o hacer una oración y no moverse. Y así no funcionan las cosas. Sí, mira, se ve en Hebreos 11. No hay ni uno solo de ellos que se muestre como que simple y sencillamente tuvieron fe porque oraron y se quedaron sin hacer nada. O sea, la fe de nuestra iglesia es que oran por algo, pero que algo que no van a hacer. Ellos solamente es como un deseo americano, wishful thinking, algo, un pensamiento, algo que yo quisiera hacer, pero se queda solo en una idea, en algo que me gustaría, pero no trasciende, no llega a concretarse. No, la verdadera fe actúa. Y si no actúa, al menos en ese momento dado, no está creyendo. Pero eso no significa que no sea creyente. Que entiendo que es la confusión que alguien pueda creer, pero es que como que tienen fe y no tienen fe. Porque una cosa es la fe salvífica en un momento dado en la salvación como don, como esa capacidad, ese producto del cambio en el corazón, la obra interna del Espíritu Santo en acción en el creyente. Y otra es la fe que también está ligada, como hablo de la obediencia, es que está a la santificación. No somos obra acabada. No lo somos, ninguno de nosotros lo es. Hoy podemos sentirnos muy firmes y mañana podríamos estar en un momento dado de debilidad o de una situación difícil. Quisiéramos que no suceda, pero por eso es que nuestra confianza y dependencia en Dios tiene que ser constante. El cristiano que vive de una fe pasada, como viven la mayoría, porque solo ven el elemento de la fe, una confesión en un momento dado particular, en una oración, viven vidas desastrosas. Porque la fe de ayer me ayudó ayer, pero yo necesito confiar hoy. Yo actué ayer, pero yo tengo que actuar hoy. Y yo no me puedo quedar, no, yo sí, yo ayer lloré y ayer yo salí hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en la casa? No vas a hacer nada, no vas a ir al culto, no. Sé que es complejo en un sentido, pero no pienso que sea tan complejo que no podamos entenderlo honestamente. O sea, Gracias, hermano mío. Muchas gracias, hermano. Yo bastante claro, gracias por compartir ahí la experiencia. seguro.